O soño de Orosa e dos seus afeccionados fíxose realidade. O Club Vilagarcíán xogará na segunda B, agora chamada Segunda Federación, a vindeira tempada. O éxito chega tras a vitoria na Lomba por 2-0 ante os Somozas. Fue la hostia. Así como el árbitro pitó el final, entramos en éxtasis, nos abrazamos todos los compañeros, cuerpo técnico, directiva, afición. Todos hemos remado en la misma dirección durante todo este tiempo y creo que se ha notado. Pues felices, nos sentimos felices por el trabajo del club, por los jugadores que, como decía Julio, que lo único que sabe que hicieron fue trabajar. Nos sentimos felices por el pueblo, nos sentimos felices por los socios que en un año tan difícil pues ahí estuvieron, y esos patrocinadores que no nos dejaron. O capitán sinala como clave deste éxito a unión do equipo. Estábamos todos de acuerdo en que la palabra fue equipo. Creo que se ha juntado una plantilla que a nivel deportivo es excelente, pero sobre todo a nivel humano no se puede poner ni un pero. Nas últimas semanas todo Vilagarcía mostrou o seu apoio ao equipo. Tanto o club como a plantilla sinalan a afección como a outra clave do éxito. La afición, pues qué decir, como se notaba ayer, lo hablábamos antes, que las gradas fueron una fiesta, la gente en la calle te anima, te da ánimo, rindes más, es otra forma, no sabría cómo explicarlo. O Arousa volverá a xogar na categoría nacional 28 anos despois. Pues para mí es un orgullo, aparte de representar a esta plantilla, pues ser de este pueblo. Y cuando sales de casa y vas a un bar, todo el mundo te dice: Julio, este año sí, Julio, vamos, no sé qué. Y este año pues les puedo decir que lo hemos conseguido y que esto es por ellos. O ascenso é un premio ao bo traballo da directiva de Manolo Abalo dende hai 10 anos. Mentres o club xa pensa na vindeira tempada, os xogadores e afeccionados aproveitan para celebralo. Descansando, fue una noche larga, una noche bonita y es lo que toca. Ahora es momento de disfrutar, hemos durante toda la temporada cumplido las normas a rajatabla, creo que somos un equipo ejemplar en ese aspecto y ahora es momento pues de disfrutarlo. O Arosa xa coñece aos rivais cos que competirá a vindeira tempada. Ademais dos equipos galegos, o club de Vilagarcía terá que desplazarse a Asturias, Castela León e Madrid.